No es exagerado decir que con José Rodrigo nació la fotografía lorquina. Nacido en 1837, su oficio tuvo que aprenderlo en Valencia y Barcelona de la mano del francés Leopoldo Rovira, al que siempre consideró su maestro. A comienzos de la década de 1860 abriría taller en su ciudad natal, popularizando el retrato fotográfico y trabajando en temáticas novedosas como el paisaje urbano y personajes populares o de oficios característicos. En la década de 1870 realizó interesantes reportajes de la Cartagena cantonal sitiada y de los yacimientos mineros de la Sierra Almagrega, por lo que tuvo que trasladar su residencia durante más de una década a Cuevas de Almanzora, Vera y Almería. Vuelto a Lorca hacia 1884, aquí desarrollaría el resto de su labor profesional ilustrando el libro Murcia y Albacete de Amador de los Ríos, confeccionando amplias series de personajes de la Semana Santa de Lorca, que entonces vivía una etapa de inusitado auge, y completando una excepcional colección de vistas de la ciudad que forman hoy parte de nuestra memoria colectiva sobre el más reciente pasado de la ciudad. Antes de su muerte, ocurrida en 1916, ya habían entrado en su taller como aprendices Pedro Menchón y Blas Aledo, los dos fotógrafos más representativos de la generación siguiente. Hoy en Veleta del Tiempo abordaremos la figura de este extraordinario artista lorquino, sobre el que hemos preparado el siguiente documental. El fotógrafo José Rodrigo nacía en Lorca en 1837, 2 años antes del nacimiento oficial de la fotografía, y en esa ciudad murió en 1916. Los años en que ejerce su profesión nos permiten encuadrarlo entre los fotógrafos históricos. Aprendió el oficio en Valencia y Barcelona, teniendo como principal maestro al francés Leopoldo Rovira. El establecimiento de Rodrigo en Lorca, tras su periodo de formación, se produjo en los primeros años de la década de 1860, y muy posiblemente lo hiciera en asociación con el pintor Rebollo, que tenía abierta una galería fotográfica en aquellas fechas. Disuelta esa unión profesional, se instaló en solitario, comenzando a trabajar en retratos para pasar después a interesarse por los paisajes urbanos y rurales de su entorno inmediato y a componer una interesante galería de personajes populares y de oficios en extinción, de la que apenas subsisten hoy algunos ejemplos. El contacto no interrumpido con las ciudades y personas que influyeron en su formación, más el conocimiento que fue adquiriendo de la labor de otros fotógrafos, abrieron paulatinamente su interés por nuevos temas, orientando su trabajo hacia campos distintos al del retrato. Esta última actividad nunca la abandonó, antes bien la fue mejorando, ya que constituía la base económica del taller. En la década de 1870 se produjo el despegue profesional de Rodrigo. Consolidado como fotógrafo, un oficio difícil de encajar en la Lorca de aquellos años, acude a las exposiciones que la Real Sociedad Económica de Amigos del País organiza en la localidad en 1874 y 1876 y realiza 2 series fotográficas excepcionales. La primera la componen una veintena de imágenes sobre la Cartagena cantonal sitiada, aprovechando su paso por la ciudad tras un viaje de vuelta en barco desde Valencia. Y la segunda, que es el más completo reportaje que se conoce de la minería almeriense, la realizaría por encargo del director del periódico El Minero de Almagrera y de las sociedades que operaban en la cuenca del Almanzora.
para su realización pasó una larga temporada establecido en Cuevas y Vera, fotografiando no solo los yacimientos mineros de Almería hasta Mazarrón, sino también los paisajes urbanos de las ciudades en que se alojaba. Sus vistas panorámicas, compuestas por varias placas y hechas por el laborioso procedimiento del colodión húmedo, causan hoy todavía una cierta admiración. Con este trabajo, sin duda meritorio, abandonó la condición de retratista para ser incluido en la de artista fotógrafo, un apelativo que mantuvo hasta su muerte. Ese apelativo implicaba entonces un dominio absoluto de la técnica y una estética renovadora que colocaba al maestro entre los grandes fotógrafos. Desde los primeros años de la década de los 80 hasta 1916, Rodrigo vivió en Lorca. Abrió taller en la calle del Águila, enclave céntrico de la ciudad, ya que se encontraba equidistante de las parroquias de San Mateo, Santiago y San Patricio, lugar habitual de residencia de la burguesía media y alta. Desde su estudio condujo su vida profesional con acierto, absorbiendo prácticamente toda la demanda fotográfica y popularizando el retrato hasta un nivel nunca antes alcanzado. En estos años lorquinos, la producción de Rodrigo muestra dos momentos sobresalientes que señalan una actividad intensa entre finales de 1880 y los primeros años del siglo XX. Es cuando trabaja en la ilustración del libro Murcia y Albacete, de Amador de los Ríos, publicado en Barcelona en 1889, y cuyo volumen estaba incluido en una gran historia de España que prestaba por primera vez atención a las manifestaciones artísticas y a las publicaciones arqueológicas. Y en la confección de una serie amplia de personajes y tomas callejeras de las procesiones de Semana Santa de Lorca, con el doble objetivo de, por un lado, atender a una clientela que buscaba imágenes de esta peculiar celebración religiosa, y por otro, de proporcionar material gráfico para revistas y folletos que ya en esos años procuraban la promoción turística de las procesiones. La última actividad pública de Rodrigo de cierta importancia será su participación en la muestra regional celebrada en Murcia en 1900, en donde fue premiado junto a relevantes fotógrafos de otras ciudades. Antes de su muerte, habían entrado en el taller como ayudantes y aprendices del oficio Menchón y Aledo, los dos fotógrafos más representativos de la generación siguiente. Comenzó realmente la particular historia de la fotografía en Lorca. Su vida profesional estuvo orientada a conseguir y mantener unas constantes estéticas y técnicas que transmitió a sus colaboradores y que caducaron irremediablemente ante los nuevos gustos, no siempre acordes con la calidad deseable. Su presencia en el panorama de la fotografía histórica murciana, por diversos motivos, estaba relegada injustamente a un papel secundario. La inclusión de su obra en exposiciones de ámbito regional y nacional y la reciente monografía que se le dedicó lo han rescatado del olvido parcial en que se le tenía, situándolo en un primer plano dentro de los pioneros de la fotografía española.
Manolo, muy buenas. Hola, buenas. Bienvenido a Veleta del Tiempo un día más. Muchas gracias. ¿Qué consideración se tiene hoy de la fotografía histórica y en concreto el trabajo de José Rodrigo, aunque hemos visto el documental, pero... Sí, pues la fotografía histórica desde hace aproximadamente unos 2 décadas, más o menos, ha cobrado un auge inusitado, es un auge grandísimo, con la aparición de grandes colecciones que se conservan actualmente en archivos, sobre todo en Madrid y en Barcelona, donde se concentran el mayor número de archivos con mayor número de imágenes y de colecciones importantes de fotógrafos españoles. Y esa rentabilidad que daban esos archivos de imagen ha hecho que muchos municipios y muchas provincias se pregunten por cuáles eran los fotógrafos que hacían las imágenes históricas desde el momento que aparece la fotografía, y luego también ha habido un interés general por recuperar esas imágenes y darlas a conocer al público en general. Con esas imágenes se han hecho libros extraordinarios, es decir, ahora mismo hay una gran proliferación de libros de imágenes en el mercado que nos están enseñando ciudades completamente desaparecidas, el caso de Murcia, el caso de Cartagena o el caso incluso de Lorca, donde vemos unas ciudades pues que han cambiado sensiblemente, no en cuanto a la estructura mucho, pero sí en cuanto a la desaparición de edificios que tenían incluso algunos un valor histórico bastante importante. Esa consideración de la fotografía histórica a través de grandes fotógrafos, de grandes personajes de Barcelona y de Madrid, ha llevado también a investigar en los fondos fotográficos, sobre todo de particulares y de algunas instituciones, para ver qué fotógrafos había en provincias haciendo trabajos, y ha habido sorpresas tremendas porque por ejemplo el trabajo de Rodrigo, que es un trabajo que se desarrolla básicamente en la segunda mitad del siglo XIX, es equiparable hoy a cualquier trabajo de los que se estaban haciendo por fotógrafos valencianos, de fotógrafos catalanes o fotógrafos madrileños. Hay que tener en cuenta ahí que todos estaban utilizando una misma técnica, unas mismas cámaras que procedían generalmente de Centro Europa, sobre todo de Francia y de Bélgica, y que todos trabajaban con unas pautas técnicas muy específicas, no podían salirse mucho, no es como ahora que aparecen fotografías digitales, 40 lentes, 40 sistemas de recogida de imagen, entonces había muy pocas variables en eso. Quien aprendía la técnica aprendía un oficio, se especializaba en ese oficio, y entonces hacían unas fotografías que eran muy similares, a poco que se empleasen supiesen ver el paisaje, el retrato, todos tienen unas características muy parecidas. Por eso ha sido el gran descubrimiento de esos fotógrafos de provincias, el caso de Alguacil en Toledo, el caso de José Rodrigo aquí en Lorca, o el caso de Almagro en Murcia, que de pronto han dado un resultado magnífico en cuanto a ese tipo de imagen que refleja no solamente a los personajes del momento, sino que también refleja a la propia ciudad de ese momento. Y la obra de José Rodrigo yo creo que es una gran sorpresa porque lo que tenemos con José Rodrigo es un fotógrafo artista, lo que se considera un fotógrafo artista en ese momento. Es un fotógrafo que aprende su oficio en Valencia y en Barcelona, por lo tanto trae no solamente los equipos y esas lentes francesas y esas cámaras francesas de ese momento, sino que también trae las pautas técnicas muy bien aprendidas de su maestro, de Leopoldo Rovira, y es un fotógrafo que se dedica a hacer todo aquello que estaban haciendo en otras ciudades, es decir, el paisaje urbano, una galería extensa de fotógrafos, de fotografías normales, de las que ahora consideramos normales, pero que entonces eran una novedad. Y luego también se le encargan trabajos especializados, trabajos de lo que podríamos llamar ahora reportajes de publicidad o incluso algún reportaje de guerra. Es un fulano, José Rodrigo, que en una de sus vueltas de Valencia pasa por encargo expreso de un periódico madrileño por la Cartagena cantonal, que está sitiada en ese momento, y entonces bombardea los barcos del cantón en el puerto, fotografía las calles bombardeadas de Cartagena, los destrozos que habían causado las tropas nacionales, el fortín de resistencia del Molino de San José. O sea, hace un reportaje completo de todo lo que era la Cartagena cantonal sitiada, y hoy es el mejor testimonio que tenemos de ese momento, aparte de los testimonios documentales. Y Rodrigo, pues ya digo, hace todo ese tipo de series fotográficas que hoy están dando un juego magnífico para conocer cómo era la ciudad o cómo eran determinados acontecimientos a finales del siglo XIX y a comienzos del siglo XX.
Y también supongo que para conocer un poco la indumentaria, los personajes, ¿no? Sí, bueno, esa es una derivación que tiene precisamente esas fotografías de Rodrigo en los álbumes que se conserva, que son 7, donde hay pues gente de todo tipo de la ciudad, porque hay que tener en cuenta que cuando Rodrigo aparece aquí hacia 1860 y tantos, más o menos, solamente habían pasado por Lorca unos pocos fotógrafos, un daguerrotipista en los años 40, se había establecido la galería de Rebollo, se había establecido el relojero, no recuerdo el apellido, Fernando, no me acuerdo exactamente, pero bueno, que este relojero se había también especializado en hacer daguerrotipos, pero el daguerrotipo era una técnica tortuosísima, dificultosísima, y entonces Rodrigo ya viene con papel, digamos, de albúmina, papel impreso, y con esos negativos de colodión que eran mucho más ágiles que el daguerrotipo, y produce un efecto de popularización del retrato que hace que todo tipo de gente acuda al taller de Rodrigo. Entonces tenemos una galería de aproximadamente unos 6-7 años, donde esa galería de personajes pegados en esos álbumes de retratos, donde estamos viendo desde la alta burguesía de aquí, de Lorca, hasta el huertano que ha bajado, se ha acercado por primera vez a la ciudad y ha querido inmortalizar su retrato, y viene vestido de huertano, con su taleguilla, con sus botones de plata, con su látigo para los perros, para la mula. Entonces es una galería impresionante, y dentro de esa galería nos han llegado también trajes populares de huertanas, con el traje típico de recorte de aquí de Lorca, con mantillas bordadas, con, en fin, una indumentaria que es la tradicional y la popular, que muchas veces no coincide con esta recreación que hemos hecho más moderna del traje popular, que lo hemos descargado de lentejuelas, de mucha lana bordada y muchas cosas que al final pues no terminan por ser muy ajustados a la realidad. Entonces esto nos da una dimensión del traje popular que incluso los coros y danzas han venido incluso a ver esas fotografías para sacar ideas de cómo era realmente ese traje popular. Bueno, ¿se han hecho publicaciones de fotografía histórica regional y de José Rodrigo? Sí, hay precisamente ese auge de la fotohistoria y de los archivos fotográficos y del interés por determinados personajes de la fotografía, hicieron que en un momento determinado un personaje capital para la fotohistoria española, que es Publio López Mondéjar, que actualmente es académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando por los trabajos que ha hecho en recuperación de fotografía. Él empezó en su pueblo con el fotógrafo local, en Casasimarro, y el trabajo, aquella luz de Castilla-La Mancha antigua que él refleja en sus fotografías, pues lo llevó a ir buscando por todos los pueblos y por todas las ciudades pues los fotógrafos y a definir con esa investigación costosísima, laboriosísima, porque viajaba a una ciudad, viajaba a un pueblo, se ponía en contacto con las personas que tenían esas fotografías, llegó a reconstruir una historia de la fotografía española del siglo XIX y después la amplió hasta prácticamente el momento de la transición. Esa fue la primera vez, pues yo creo que fue por los años finales de la década de los 80, cuando el fotógrafo de Rodrigo y el fotógrafo Menchón salen como una exposición nacional. A partir de ese momento, aquellas fuentes de la memoria, que era como se llamaba aquella exposición que hizo Publio López Mondéjar, dio lugar a que se hiciesen otros trabajos de carácter regional o de carácter local para precisamente recuperar esos fotógrafos que Publio López Mondéjar por primera vez ponía ante los ojos de un montón de españoles que estábamos interesados por esa materia. Eso hizo que muchas editoras regionales, muchas consejerías de cultura prestaran especial atención a los archivos fotográficos y a los fotógrafos que había habido en la región de carácter histórico para hacer un trabajo de investigación pioneros para ponerlos al servicio de todo el mundo. Aquí en la región de Murcia se creó lo que se llamaba el CEIFOR, el Centro Histórico de Fotografía de la región de Murcia, y dependiendo del CEIFOR una colección de libros, de pequeñas monografías sobre fotógrafos regionales. Yo creo que van por el número 7 u 8 ya. En esos hay incluidos dos lorquinos, José Rodrigo y también Pedro Menchón. Y luego pues hay fotógrafos de Murcia, fotógrafos de Jumilla o Yecla, de Totana, en fin, se va ampliando un poco el círculo, y con todos esos trabajos de investigación, esas monografías, se hizo también una primera aproximación a la historia de la fotografía regional, donde también aparecían los fotógrafos lorquinos y donde aparecía José Rodrigo. ¿Y qué importancia puede tener hoy en día las imágenes de José Rodrigo? La importancia es capital. Ya hemos hablado de esos álbumes de retratos, hemos hablado en fin, esa popularización del retrato, pero no hemos hablado todavía de las series fotográficas de Rodrigo, las que son más conocidas.
hay un momento, se producen casi todas por encargo, entonces hay un momento en que la Semana Santa de Lorca adquiere un especial protagonismo. Hacia 1865 empiezan a salir esos grupos bíblicos del 55 que se habían implementado con el Paso Azul y con la reactivación de otros entes cofradiles. Y en el 65, a 10 años de la inauguración de esa nueva manera de hacer procesiones en Semana Santa, se hace el primer cartel de Semana Santa y se hace el primer programa explicativo de Semana Santa, que nos ha venido a los investigadores estupendamente, porque nos ha dado una visión completamente distinta de la que teníamos de la Semana Santa a la hora de poder interpretar ese fenómeno religioso. Bueno, pues para ese cartel y para esa propaganda primera de 1865, a Rodrigo se le encarga que haga unas instantáneas de estudio, porque entonces fotografiar en la calle era muy difícil, porque eran cámaras con una exposición muy larga, y en el momento que se movían los personajes, como decía Alfonso Guerra, el que se mueva no sale en la foto. Y pasaba eso, que se movían y entonces no salían las fotografías muy claras. De todas maneras, hay unas pocas instantáneas de calle, cuando la luz era potente y permitía que los tiempos de exposición se acortasen, y luego hay una buena selección de fotografías de estudio de esa primera Semana Santa de 1865. No solamente en ese año es cuando se le pide a Rodrigo que haga eso, sino que en torno a 1900 se vuelve a vivir un auge de la Semana Santa y una promoción exterior de la Semana Santa tremenda, porque se entendía que la Semana Santa era beneficiosa económicamente para la ciudad. Se vuelven a pedir fotografías a Rodrigo para publicaciones periódicas que iban a salir destinadas a una propaganda específica de la Semana Santa. Y Rodrigo no solamente aprovecha para hacer una selección de las mejores imágenes, sino que prácticamente fotografía todos los grupos de Semana Santa del Paso Blanco y del Paso Azul, más músicos incluidos, más alguna escena callejera, más alguna caballería, más carrozas que toma en la calle. Entonces el reportaje es tremendo. Tenemos esa Semana Santa de 1865 por un lado y la Semana Santa de 1900 por otro, que nos dan un panorama de la evolución del fenómeno festivo que es sensacional. Y luego, a 100 y pico años ya de esas fotografías, pues nos enseñan un poco la prehistoria de los desfiles bíblico-pasionales, que son una fotografía muy grata de ver y muy conocidas porque se han difundido bastante. Pero si tuviéramos solamente eso, que es importante, pues diríamos, bien, el fotógrafo se fijó en su localidad y hizo esta Semana Santa, pero es que el fotógrafo salió a la calle, hizo la antigua Alameda de Espartero, hizo fotografías de la Plaza de España, de la Colegiata de San Patricio, en el interior y en el exterior. Todos los edificios históricos, incluido el Ayuntamiento, el Pósito, las grandes casas como la Casa de Guevara, están retratados por Rodrigo. Y no solamente se quedó en la ciudad, sino que bajó a la Alameda, hizo fotografías de las alamedas, de los alrededores de Lorca, de las barracas de la Huerta, que ahora nos puede parecer que eso es solamente de Valencia y de Murcia. Bueno, pues en Lorca había una gran extensión de barracas en la Huerta para precisamente esos arrendamientos que se hacían para los huertanos, para el cultivo de la tierra. Unas acequias con riegos, con árboles secos bellísimas, unas vistas de Lorca, las primeras panorámicas que tenemos de Lorca, del río, estupendas, fotografío del Puente de Piedra. En fin, Rodrigo sabía cómo mirar una ciudad y cuáles eran las perspectivas que tenían más interés para difundir esa ciudad desde el punto de vista, digamos que histórico, y luego también hacer un llamamiento al exterior para decir, oye usted, en Lorca hay esto, está este castillo, está este puente, está esta alameda, está esta iglesia. Y entonces yo creo que es el primer gran reportaje turístico de Rodrigo, que quizás no nació con esa intención, sino que nació con la intención de hacer un reportaje extenso de la ciudad, pues para tenerlo en el taller y poder animar el negocio más allá de lo que era el retrato simplemente, o la fotografía de recordatorio de la Semana Santa, etcétera, etcétera. Si nos parásemos ahí, diríamos, bueno, estupendo, magnífico, él hizo la Semana Santa, hizo su ciudad, pero es que aparte a Rodrigo se le pide en 1888 que haga la ilustración del libro de Amador de los Ríos, de Murcia y de Albacete. Y para ilustrar ese libro, Rodrigo viaja por toda la provincia de Murcia, Caravaca, Cieza, en fin, las poblaciones importantes, Cartagena, Murcia, y por parte de la provincia de Albacete. Llega a Albacete capital, también pasa por Chinchilla, también pasa por Almansa, y nos deja una colección de fotografías impresionantes de cómo eran lo principal, los monumentos más característicos de cada una de las poblaciones en ese momento. Otro valor más que podemos añadir a la obra de Rodrigo, que no es un fotógrafo sedentario que está aquí, sino que se mueve. Si parásemos ahí, también bien, pero es que todavía hay más cosas de Rodrigo que nos interesan. En 1870, en pleno boom minero de la Sierra de Almagrera, la zona de Cuata, Almanzora y Vera, se le pide a Rodrigo por el director del minero de Almagrera que vaya a Vera
y desde allí salga a la Sierra de Almagrera para hacer todas las instalaciones mineras de la Sierra de Almagrera. Hace unos reportajes espectaculares, pero espectaculares porque además algunos están compuestos hasta por 7 planchas. Es decir, imaginemos lo que son hacer panorámicas de 7 planchas con una técnica al colodión que primero había que coger un cristal, hacer la mezcla de colodión, repartirla por el cristal, todo esto en tiendas de color naranja para que no se imprimase la emulsión, no se estropease la emulsión. Entonces, una vez que tenías eso seco, tenías que montarlo en un chasis, taparlo, meterlo en la máquina, enfocar la máquina, ver exactamente cómo estaba la luz, y todo esto sin que cambiase la luz, sin que te pasase una nube y sin que se impresionaba, e inmediatamente se revelaba para poder fijar esa plancha. Entonces se hacía otra, y así, una detrás de otra. Las vistas más pequeñas son de dos fotografías grandes de 18-24, y las más grandes son aproximadamente pues, unas tiras así de 7 fotografías, donde el tipo tenía que encajar una con otra, despreciar los márgenes donde se había ido un poco la lente, esperar a que el sol saliera para que tuviera la misma luz, no perderse en tontuna de estar dando vueltas, sino centrarse en su trabajo, porque en una hora las sombras también cambiaban. Entonces, claro, todo eso era un tipo excepcional el fotógrafo a la hora de hacer estas grandes composiciones. Y luego eso a los de Almería les dio un vuelco al corazón, porque hay un profesor de la Universidad de Almería, Andrés Sánchez Picón, que estudió la industria minera de la Sierra de Almagrera. Y él había encontrado retazos de fotografías en colecciones particulares y tal. Esto se hacía para los inversores de las minas. Entonces decían, mire ustedes, ¿qué mina tenemos aquí? Que estamos detrás. Entonces la gente pues seguía un poco la instalación minera y seguía un poco la evolución de toda la maquinaria y tal, a través de esas fotografías que le enviaban junto con el periódico del minero de Almagrera. Bueno, pues él había encontrado 10, 12, entonces sabía cómo era el Bolinche, sabía cómo eran las ferrerías, sabía cómo era alguna boca de mina y tal, pero cuando vio absolutamente todas las minas de Sierra de Almagrera con el gran pozo del lavadero de mineral, se quedó pasmado. Entonces, de tal manera que en la Diputación Provincial de Almería se hizo una exposición monográfica que se llamaba El siglo minero, con la base era exclusivamente las fotografías de Rodrigo, porque era una fiel reflejo, una instantánea, digamos, coral de toda la minería de la Sierra Almagrera. Y esa serie fotográfica no solo valió para saber cómo eran realmente aquellas instalaciones, sino que ahora en los proyectos de arqueología industrial, cuando se intenta recuperar la arqueología minera, pues están sirviendo para reconstruir bocas de minas, plataformas, casetas, vagonetas, etcétera, etcétera. O sea que ese es el valor histórico que tienen estas fotografías de Rodrigo. Rodrigo ha salido fuera de Lorca, sí, pero también ha tenido un trabajo muy importante aquí. ¿Convivió con algún otro fotógrafo? Pues él convivió con algún fotógrafo, pero Rodrigo era tan excepcional profesionalmente que desertizaba alrededor. Es decir, Rodrigo era prácticamente el mito fotográfico de una amplísima zona. De hecho, venían a fotografiarse al estudio de Rodrigo pues, de la zona de Totana, de Alhama, de la comarca de Los Vélez, de la zona de Vera y tal. En Vera también estuvo durante ese tiempo, esa década que estuvo entre 1970 y 1980 y pocos, que estuvo en la zona de Almería, tuvo talleres abiertos ahí en Vera y en Almería, y fotografió también allí. Pero la gente que venía a Lorca, cualquier tipo de visita familiar, comercial o lo que fuera, terminaba pasando por el taller de Rodrigo llevándose un cartón impreso de aquellas fotografías tremendas. En los inicios de la fotografía, hacia la década de 1860, hay algunos intentos de establecer alguna fotografía, como el caso de Rebollo. En la década de los 80, Entre Ríos, otros fotógrafos de la zona madrileña, también intenta establecerse, pero es que Rodrigo era una especie de acaparador en ese sentido, porque técnicamente era perfecto, y luego era un tipo de aquí de Lorca, conocía muy bien a la gente de Lorca, y digamos que ir a fotógrafo es como ir al médico, tenías que confiar en él, ¿no? Entonces sabías que el resultado que te iba a dar Rodrigo, por esos pocos reales que costaban esas fotografías, que entonces eran muchos reales, pues iba a ser espectacular. Y la gente acudía a su taller de forma casi masiva, por decirlo de alguna manera. Pero sí convivió con algunos fotógrafos del momento, que no duraron mucho en la competencia porque Rodrigo los absorbía, y desde luego sí dejó una huella bastante palpable en lo que es la fotografía histórica de la ciudad e incluso de la comarca. ¿Cuánto se conserva de la obra y dónde se puede consultar? De la obra de Rodrigo, digamos que se conservan muestras muy significativas. Hemos hablado de casi todas las series importantes, y yo creo que eso
puede ser aproximadamente un 20 o un 25% de lo que Rodrigo trabaja en su vida. Rodrigo, hay que tener en cuenta que empieza a trabajar en serio en la fotografía hasta 1863 y que muere en 1916, o sea que lleva prácticamente 40 y tantos años trabajando cuando Rodrigo muere y el taller pasa a su sucesor, Menchon. Muchísimos retratos han desaparecido, se conservan simplemente esos álbumes, 7 álbumes con aproximadamente unos 6.000, 7.000 positivos de esos retratos de 1860 hasta el 70, y luego se nos conservan esas series, de que decíamos, de Semana Santa, de Vistas de la Ciudad y de la Sierra Almagrera, pero no conservamos los clichés, conservamos solamente lo que son los positivos originales. En el caso de la Semana Santa sí están los clichés, hay una buena selección de clichés. Pero la suerte es que una sobrina de Rodrigo casó con Espinrael, con el que fue archivero y cronista de esta ciudad. Espinrael, que tenía una afición grande a la fotografía, él mismo se compró sus máquinas, hizo sus intentos de hacer una fotografía de calles o de personajes, de su familia, etcétera, etcétera. A la muerte de Rodrigo, del fotógrafo Rodrigo, él, por mediación de su sobrina, acude al taller y recoge estas series importantes en papel y que se conservan actualmente en el Fondo Cultural Espín. Una buena parte, ya digo, se puede ver ahí, y otra buena parte se puede ver en el archivo municipal, sobre todo los retratos y esa Semana Santa, porque se hizo una compra a los herederos de Pedro Menchón, del fondo fotográfico de Menchón, en el que venía incluido muchos trabajos de Rodrigo, que era, digamos, el maestro y el que deja ese trabajo a Menchón como su sucesor. Entonces están repartidos actualmente entre ese fondo Espín y el archivo municipal, pero en todas las casas lorquinas hay un álbum familiar donde aparecen 20 retratos de Rodrigo, 15 de no sé qué, una fotografía de Semana Santa, una serie completa de los sellos de Semana Santa. Entonces en las manos de los lorquinos está prácticamente el resto de la obra de Rodrigo, que no está en los archivos. La mayoría no será consciente de que son de Rodrigo. Sí lo son, porque además Rodrigo no solamente popularizó el retrato a unos niveles tremendos, sino que tenía unos cartones impresos donde el retrato más popular, más pequeñillo, más barato, digamos, solamente tenía un recerco dorado y ponía abajo J. Rodríguez, pero los retratos de la alta burguesía o de la burguesía adinerada de aquí de Lorca son unos retratos que van pegados en unos cartones impresos impresionantes, con unos grabados en oro por delante, por detrás, diciendo los premios que tenía Rodrigo, los que no tenía, dónde localizar, el número del cliché y tal. Entonces son unos pedazos de cartones así grandes donde se puede encontrar toda esa información, aparte de la propia foto impresa, pegada en ese cartón. O sea que sí saben que son de Rodrigo, y luego los personajes de Semana Santa, que están en muchas colecciones particulares, la gente sí lo sabe porque son fotografías archiconocidas desde el año 1900. Decía usted que muy poca fotografía se hacía en la calle. Sí, precisamente por esas dificultades que estábamos hablando antes de trabajar con colodión húmedo. Esas dificultades se vencen un poco, en cierta manera, cuando aparece la placa seca. El colodión húmedo se llama húmedo porque se tiene que trabajar en el momento que se está haciendo, prácticamente en el momento que ha consolidado esa emulsión, hay que salir, imprimirla con la luz y tal, y luego revelarla. Bueno, pues cuando aparece la placa seca de gelatinobromuro es un avance tremendo, porque ya se puede sacar la cámara a la calle, se pueden utilizar las placas en la calle y no hay esa urgencia de revelarlas, y simplemente un sistema de recogida seguro para que no se velen las fotografías. Pero al margen de ese sistema, digamos, más cómodo de la placa seca, había que sacar la cámara a la calle. Y sacar la cámara a la calle entonces no es como ahora, que sale uno con una camarilla y se lleva una especie de apoyo y dice, bueno, pues aquí dejo la cámara, y hacen unas fotos magníficas. Entonces había que sacar una cámara que pesaba posiblemente unos 7, 8 o 9 kilos, en el mejor de los casos, las más ligeras. Si son de estudio era imposible, llevaban ruedas, llevaban unos herrajes para subirlas y bajarlas y enfocar perfectamente. Entonces unas cámaras un poco más ligeras, con unos trípodes un poco más ligeros, de madera, prácticamente sin herrajes, y eso es lo que se sacaba a la calle. Pero aún así había que sacar ese trípode, fijarlo, que la luz fuera constante, que fuera suficiente, porque estamos hablando, ahora decimos 100 ASA, 200 ASA, 400 ASA, entonces eran sensibilidades muy bajas, de 6, 7, 10, 12, 15 ASA. Eso requería esas exposiciones largas y un revelado luego muy cuidadoso, y unos papeles con una sensibilidad específica también para ese tipo de revelado. Entonces hay poca fotografía efectivamente callejera,
porque era difícil salir ahí. Pero bueno, Rodrigo se lanzó en muchas ocasiones a hacer esos reportajes exteriores de la Sierra Magrera, o algunas tomas de Semana Santa, o incluso algunas tomas de iglesias importantes, el caso de San Patricio, por ejemplo, o el caso, por ejemplo, de las parroquias altas, donde Rodrigo nos cuesta también que trabajó y retrató algunas de las imágenes que había en aquellas parroquias. Yo no sé si se tiene constancia con lo difícil que era entonces hacer fotografías, si él tenía algún ayudante. Sí, tenía esos ayudantes que hemos dicho de Menchón y Aledo. Pero ya en su última etapa. La última etapa. Pero sin embargo también en la zona, en la Sierra Magrera, cuando él va a hacer las fotografías allí, hay personajes que aparecen de pronto en un sitio. Y dice, bueno, pero bueno, este tipo que estaba aquí en Herrerías, ¿qué hace también aquí en tal? Hay la cierta sospecha porque hay un momento en que en una fotografía aparece el carro de Rodrigo con el que viajaba, era un laboratorio móvil, prácticamente una tartana forrada con una tela naranja, donde el hombre hacía sus placas del colodión, hacía sus revelados y tal. Y hay personajes que aparecen en esa tartana y aparecen cercanos a ese carromato y tal, que son posiblemente ayudantes del fotógrafo, pues porque no iba a estar al mismo tiempo sujetando la mula y revelando las placas. Es lógico que en ese momento, en ese trabajo duro, llevase unos ayudantes. Pero vamos, los dos más importantes son esos de última hora, Menchón y Aledo, que son prácticamente los que heredan no solo el taller físico, sino también un poco la estética y la técnica propia de Rodrigo. Los que cogen el testigo y se hacen popularísimos en Lorca. Sí, en Lorca prácticamente son imprescindibles Menchón y Aledo durante unos 30 años, hasta la década de los 50, 60 más o menos, no solamente en lo que son talleres, fotografía normal y corriente, sino fotografías de reportajes de boda, de acontecimientos militares, de cualquier tipo de acontecimiento civil, de manifestaciones en la Plaza de España pidiendo el agua o en la corredera, partidos de fútbol, partidos de tenis, los primeros deportes que aparecen entonces, fiestas de carnaval, en fin, las series de Menchón en ese aspecto son muchísimo más amplias y a veces más interesantes que las que nos legó el propio Rodrigo. ¿Se sabe dónde tenía el taller aquí en Lorca, José Rodrigo? Pues en esta misma calle en la que estamos. El archivo municipal está en la calle Selga, número 8, y un poquillo más abajo, a unos 50 metros más abajo, en una casa que todavía se conserva, la fachada y buena parte del interior. Allí estaba el taller de Rodrigo. Para los que sean más jóvenes y hayan ido alguna vez, hace muy poco había una tetería en esa casa, en la parte baja y en la parte alta. Lo digo por si alguien puede recordar, y ese es el taller del fotógrafo Rodrigo y del fotógrafo Menchón, donde luego también hubo un tercer fotógrafo que creo que se llamaba Zaragoza, que estuvo un tiempo por los años 60 y 70 actuando aquí en Lorca. Y era una casa magnífica, tenía no solamente el sitio de recibir a las personas que iban a fotografiarse, el sitio donde vivía la familia, en toda la planta principal, sino que luego a la trasera de la planta principal estaba la galería instalada, donde había una luz natural para fotografiar a las personas que iban allí, y luego tenía un taller de revelado en la torreta alta del edificio. Lo tenía allí por una sencilla razón, porque él estaba utilizando muchas veces productos que eran de fácil vaporización y eran peligrosos. El cloruro de oro para hacer los virados, estaba con los hiposulfitos del revelado y el fijado, en fin, en todo eso necesitaba una aireación suficiente para que el fotógrafo no terminara intoxicado. Y entonces tenía su taller de revelado puesto en una especie de torreta muy bien aireada y se conservaba hasta hace aproximadamente unos 15 años más o menos, en que se pudieron hacer incluso fotografías pues, del interior de la torreta, de parte del estudio, etcétera, etcétera. Y todo eso con la última reforma pues ya no dejó de existir. No sé si en las publicaciones que hay, bueno, las publicaciones en los libros que se conservan de fotografías, ¿hace algún tipo de guiño a su familia? ¿Hay más fotografías de su familia que de encargos? En los libros de retratos del taller hay de pronto fotografías familiares. Aparece su hermano Federico, que era pintor, que es un hermano especialmente querido para él, porque la profesión de fotógrafo y de pintor en ese momento son profesiones como hermanadas, es decir, los fotógrafos primeros, como Rodrigo, lo que intentan es hacer una fotografía pictórica prácticamente, de ahí que muchos de sus retratos sean prácticamente como los retratos que están haciendo los pintores en el siglo XIX para la burguesía del momento. Y incluso no solamente en el tipo de pose, sino en el tamaño grande y en el tipo de marco ovalado, con una especie de florecillas en los márgenes. Entonces intentaban aproximarse mucho a esa técnica pictorialista y a esa representación pictorialista de las personas.
Aparte de eso, muchos de las hermanas que estaban casadas aquí aparecen también junto a sus maridos y con los sobrinos en los álbumes de retratos. Y hay una cosa curiosa: Rodrigo aparece él mismo en los álbumes de retratos, pues una vez con el barbero que iba a citarlo a su casa, otra vez junto al perrillo que tenía en el taller, que parece que era magnífico. Como los cameos de los hacía cameos, sí, con unos amigos que van al taller y pasan y dicen: venga, bueno, pues hacemos una fotografía, os lleváis un recuerdo y tal. Y eso nos permite tener una imagen del fotógrafo constante a lo largo del tiempo y ver cómo el fotógrafo va madurando y va envejeciendo, y cómo pasaba de esas barbas negras tremendas de los años 60 y 70 cuando estaba trabajando en la Almagrera, hasta ese fotógrafo ya cansado, viejo, de mirada casi perdida por la tragedia de la muerte del único hijo que tenía, y hacia 1905-1910, que es una fotografía espectacular por lo que refleja cuando uno conoce la propia historia familiar del fotógrafo. Pero hacía más cosas Rodrigo. En una fotografía de las que hace para el libro de Amador de los Ríos, de Murcia de Albacete, en Caravaca, en un paseo, en una alameda que va hacia la iglesia de la Concepción y hacia el Baño de la Cruz, de pronto él fotografía en primer término un banco de piedra, y la alameda se pierde al fondo, y al fondo el Baño de la Cruz, la iglesia de la Concepción y tal. Y encima del banco de piedra hay un bombín y un objetivo de fotografía. Es una cosa. Él es consciente de que ese bombín y ese objetivo están allí y no los quita, porque además era un fotógrafo muy pulcro, era un tipo magnífico para hacer las fotografías, todo lo limpiaba, todo, quitaba las nubes, recortaba los paisajes para que no saliera más que el blanco del cielo. O sea que es imposible que sea un fallo de decir: es que me dejé ahí. No, puso una firma específica dejando un objetivo, un tipo de objetivo, y dejando el bombín con el que viajaba encima de un banco. Es una firma curiosa del fotógrafo. ¿Sus fotografías tienen alguna característica que le diferencie de otros fotógrafos? Sí, bueno, aparte del propio material, aparte del propio soporte, hay papel albúmina en un momento determinado, que es el más utilizado cuando aparece la placa seca de gelatino bromuro. Es un papel brillante, es un papel casi pictórico, es un papel que cuando uno se pone a acercarse a él, no ves exactamente cómo está hecho aquello, ni ves el revelado, ni ves nada, ves una especie de cosa mágica que yo creo que es lo que debió fascinar a la gente de momento. Esos papeles de albúmina finísimos que luego se pegaban en los cartones para que no se doblasen ni se arrugasen, y que adquieren con el esmaltado que se les daba, adquieren un brillo característico espectacular, que los protege, además protege la imagen del deterioro. Y no solamente ese cuidado en hacer esos esmaltados, ese tipo de papeles, los virados muy característicos, un virado de color sepia muy especial de Rodrigo, sino que luego Rodrigo es un fotógrafo que cuando sale a la calle, cuando hace paisajes, él busca siempre las perspectivas, las fugas. Él tiene un ojo pictórico por completo. Entonces no es un fotógrafo cualquiera que hace cualquier fotografía de cualquier edificio de cualquier modo, sino que estudia el paisaje, lo mide, ve cuál es el mejor ángulo, y luego él se ayudaba de algo que me imagino que sería normal en la época. Le llamaban entonces los fotógrafos un iconómetro. Era una especie de catalejo, por decirlo de alguna manera, con un disco de cristales de colores. Entonces eso respondía a una abertura fija y el disco de colores a un tiempo. Entonces fijaban el paisaje, y una vez que tenían el encuadre, apuntaban hacia el paisaje en general y iban moviendo los cristales. Y una vez que en las zonas oscuras veían los detalles de esas zonas oscuras, tenían la abertura puesta en el diafragma por donde veían, y luego en el cristal correspondiente tenían el tiempo. Con eso ajustaban la máquina y tiraban. Y las fotografías son impresionantes. Nunca hay una fotografía de Rodrigo ni que esté saturada de blancos, ni que las sombras se hayan ido. Y luego el revelado era un revelado siempre exquisito, un revelado de una perfección tremenda, que lo conocemos no tanto por lo que hemos visto en las fotografías, que son espectaculares desde ese punto de vista técnico, sino porque hay Spinlock, que lo recogió todo el taller, hay un montón, pero un montón de papeles que no llegó nunca a montar porque las fotografías no están bien reveladas, o no casaban los bordes, o no hacían, se había pasado un poco en un virado y tal, y entonces despreciaba ese material y volvía a empezar otra vez todo el proceso hasta que conseguía dos virados iguales, dos fotografías que encajasen y que tuviesen la misma luz y que técnicamente fueran perfectas. O sea, era en ese aspecto un perfeccionista. Sí. Manolo, muchísimas gracias por acercarnos un poquito más la obra de José Rodrigo. Muy bien, gracias a vosotros siempre. Bueno, amigos,
Nosotros nos despedimos por hoy, pero nos vemos de nuevo la próxima semana aquí en La Veleta del Tiempo.